Hola a todos, soy Francis Rocha. En este video voy a sintetizarles un resumen de algunos de los capítulos que van del 20 al 30 del Quijote de la Mancha escrito por Miguel de Cervantes. Empecemos. Capítulo número 20. A Sancho y a Don Quijote les surge una sed después de haber cenado, entonces empiezan a buscar una fuente de agua y en eso, cuando ya escuchan como que una especie de cascada, al mismo tiempo escuchan como que unos golpes metálicos muy fuertes, como que de cadenas, y de golpes como que secos, ¿no? Como que si fueran martillazos de metal. Y como era de noche, escuchaban estos ruidos de metal, el ruido de la cascada y el viento pegando contra las hojas de los árboles. Sancho estaba hecho puñete del miedo, entonces Don Quijote le dijo como que para él están guardados todos los peligros del mundo y que para él están guardadas las grandes hazañas, entonces tiene que ir a ver qué era eso que estaba sonando y que él no le temía el peligro y bla bla. Entonces suben Rocinante y ya iba a ir así a ver qué era eso, entonces Sancho lo detiene y le dice que Dios dice que quien va en busca del peligro termina pereciendo, y Don Quijote le responde que si es que él no vuelve en 3 días, que vaya a Alto Voz y le diga a Dulcinea que murió haciendo estas aventuras que como que le daban el honor para ser digno de ser de ella. Entonces Sancho se pone a llorar y le dice que por favor se quede así, y en eso Don Quijote le dice que se calle, que deje de llorar, que él tiene que ir a buscar las aventuras y todo esto, entonces que ya aliste su caballo. Y Sancho aprovecha en esto que estaba como que pistando el caballo para amarrarle las patas a Rocinante junto con el cabestrillo de su burro. Entonces ya cuando Don Quijote quería salir a la aventura, se quedó ahí como que estancado a las patas y no podía. Entonces Sancho le dijo, si ves, no puedes salir, la fortuna te está haciendo una mala jugada, entonces tienes que quedarte aquí hasta que sea de día. Y ya pues se quedaron ahí, y en el trayecto de la noche a Sancho le dan ganas de tirarse un pedo, entonces es como que ya pues se saca así el calzón y se tira un pedo, pero así como que silencioso. Pero como estaban tan cerca los dos, Don Quijote huele la flatulencia y le dice a Sancho, Sancho, te estás cagando del miedo. Y Sancho le dice como, sí, es que usted me trae aquí a estas horas y por estos caminos tan desconocidos, ¿cómo no voy a estar cagado del miedo? Entonces ya al día siguiente, cuando se hace de día, empiezan a buscar qué era esto, y cuando ven como que unas ruinas así abandonadas, como que unas casas, Sancho se queda como que da, y Don Quijote ya pues sigue caminando mucho más, y cuando como que rodean estas casas ven 6 mazos de batán, que era un sistema que se empleaba en ese tiempo era como que un sistema hidráulico. Entonces Don Quijote se queda como que perplejo en el plan de que ¿qué es esto? No es la aventura que yo estaba buscando. Y Sancho se empieza a reír así bastantísimo, y cuando Don Quijote lo regresa a ver, él trata de contener la risa, pero no puede. Y Don Quijote le dice, ¿de qué te ríes, Sancho? Y Sancho le responde que no puede creer, o sea, Sancho lo que hace es como que empezar a imitar lo que decía Don Quijote cuando él quería como que empezar a investigar todos estos. Le dijo como que yo estoy, todos los peligros del mundo están guardados para mí, las grandes hazañas. Entonces Don Quijote se enojó y le pegó a Sancho con la lanza, y como que ya pues dijo, ya perdóname señor. Y Don Quijote dijo, yo no estoy para bromas, así que no me tienes que hacer esas bromas. Capítulo número 21. Empieza a llover y Sancho sugiere que se metan a las casas en ruinas que estaban cerca de los mazos de batanes, pero Don Quijote, como aún estaba molesto por la broma que le había hecho Sancho, dice que mejor sigan caminando y ya van a encontrar otro lugar. Entonces cuando van por el camino ven que alguien se va en dirección contraria a la de ellos, y Don Quijote piensa que este era un caballero que tenía un yelmo de mambrino, porque tenía algo que le brillaba en la cabeza. Entonces Don Quijote le dice, mira Sancho, es un caballero que tiene un yelmo de mambrino. Entonces Sancho lo que le dice, no señor, yo lo que veo es ahí un tipo que está sobre un burro y tiene algo que le brilla en la cabeza. Entonces Don Quijote le dice, en efecto es el yelmo de oro, pues. La puerta de la aventura se cerró, pero se abre otra enfrente de nosotros, así que tengo que irlo a enfrentar, ¿no? Y lo que hace es poner a Rocinante ya a correr, y le apunta con la lanza y le dice, defiéndete. Y esta persona, que en realidad era un barbero que iba por el camino, y eso que tenía en la cabeza era como que una especie de vasinilla que usaban los barberos de ese entonces, una como que vasinilla de metal,
que utilizaban para hacer su oficio, pues. Entonces, como había empezado a llover, él se la había puesto en la cabeza para protegerse de la lluvia. Y cuando vio que Don Quijote le estaba atacando y le gritó, defiéndete, él lo que hizo fue tirarse del burro, y cuando cayó al suelo se levantó enseguida y empezó a soplar de enzote. Entonces, lo que hizo Sancho fue ya agarrar el yelmo que se le había caído a este disque caballero y se lo dio a Don Quijote, y lo que hizo él fue ponérselo y trataba así de encajárselo, pero no podía, era muy grande. Entonces Don Quijote le dijo a Sancho como que parece que este yelmo fue diseñado para la cabeza de ese señor, que al parecer la tenía muy grande. Y Sancho se empieza a reír bastante. Entonces el Don Quijote lo recibe y le dice, ¿de qué te ríes, Sancho? Y Sancho le responde que no se estaba riendo de él, sino que se reía porque por la cabezota que debía tener el dueño de ese yelmo. Pues capítulo número 22. Don Quijote y Sancho Panza siguen el camino y ven a 12 presos que iban encadenados por el cuello y con esposas en las manos, e iban custodiados por 4 guardias, 2 a caballo con escopetas y 2 a pie con espadas. Entonces Don Quijote se acerca y le pregunta a uno de los guardias que quiénes eran estas personas, que qué delitos habían cometido. Y el guardia le dice que van a las galeras a trabajar forzadamente para el rey. Entonces Don Quijote le empieza a preguntar a los presos cuáles eran los delitos que habían cometido. Ella sí le pregunta como unos 5, cuando en eso ve uno que iba como que un poco más alejado, que tenía unas esposas como que más gruesas, iba como que más encadenado. Entonces Don Quijote se acerca y habla con el guardia que iba con él y le pregunta que había hecho y todo. Entonces quién era. Entonces el guardia le platica que él es Ginés de Pasamonte y que tenía un apodo, y le dice el apodo. Entonces el guardia y Ginés se ponen a discutir por el apodo que tenía Ginés, que era Ginesillo. Entonces en eso Ginés nombra que tiene una autobiografía y que es buenísima y así, que ha desenfocado otros libros y así. Entonces lo que dice Don Quijote es tan buena es tu obra que cuesta tanto. Entonces Ginés le dice que Simón, que es bien buena y que se llama La vida de Ginés Pasamonte, y ahí están así como que sus delitos y todo. Entonces Don Quijote ya coge y le dice a uno de los guardias que suelte a los presos. Entonces el guardia dice, no, pues ¿cómo los vamos a soltar? Son presos. Y lo que hace Don Quijote es ensartarle la lanza y lo tumba del caballo y se cae y se pega, obvio. Entonces todos los guardias lo que hacen es empezar a atacar a Don Quijote, pero en esto los presos aprovechan que todos están enfocados en Don Quijote y se quitan las esposas y van contra los guardias. Entonces que se arma la remambaramba, y hasta Sancho ayudó a Ginés a desencadenarse, y va y agarra una escopeta, una espada, y ahuyentaron a todos los guardias. Entonces Don Quijote lo que hace es reunir a los presos y les dice que en agradecimiento a como él los había librado, que en agradecimiento tenían que ir al Toboso a decirle a Dulcinea que, bueno, a contarle la historia, la aventura que habían tenido en ese momento. Entonces Ginés le dice como que no vamos a hacer ni mierda, porque ya mismo van a venirnos a perseguir los que son de la orden del rey, entonces tenemos que todos irnos a correr. Y Don Quijote se enoja y le insulta y le dice hasta por el apodo que tenía Ginés. Y lo que hacen todos los presos es empezarle a tirar piedras descontroladamente, y Don Quijote se cae de Rocinante y le empiezan a caer piedras a Rocinante, a Sancho igual, y lo que hace Sancho es de refugiarse detrás del burro, y después van y le tratan de quitar los ropajes a Don Quijote, pero no podían porque tenía puesta la armadura. Le quitan toda la ropa a Sancho, lo dejan desnudo y se van así todos corriendo. Entonces ya pues todo malherido Don Quijote y Sancho lo que hacen es ya pues levantarse y meterse al monte para que después no los vayan a encontrar los de la orden del rey. Capítulo número 25. Sancho y Don Quijote siguen adentrándose por la montaña cuando Sancho le pregunta a Don Quijote que qué están haciendo ahí, que qué van a hacer. Entonces Don Quijote le comenta que va a hacer una penitencia como lo ha hecho su ídolo Amadís de Gaules, va a hacer una penitencia. Entonces Sancho le pregunta que ¿por qué va a hacer una penitencia si su mujer no lo ha engañado, Dulcinea no lo ha engañado, y las penitencias solo se hacen cuando tu dama te engaña? Y Don Quijote le responde, en efecto, mi querido amigo Sancho, Dulcinea no me ha engañado, ese es el punto de
de mi penitencia. Entonces le comenta que se va a tirar por un peñasco hasta quedar como que mojado. Lo que a mí me da a entender es que se iba a rodar por un peñasco hasta caer en un río, en un lago, en un rechuelo, no lo sé. Por eso da a entender al menos a mí el libro. Y ahí Sancho le dice como que no lo haga por favor, que si quiere él le dice a Dulcinea que en realidad sí se lanzó, pero que no se lance por favor. Entonces ahí Don Quijote lo que le dice es que le va a llevar una carta a Dulcinea, dentro de como que 3 días ya pues él se va al Toboso a darle una carta a Dulcinea y le da más detalles de quién es, le dice que es hija de tal y de tal persona y de tal persona. Entonces Sancho, haciendo deducciones, le dice, su Dulcinea es Aldón San Lorenzo, ¿verdad? Y Don Quijote le dice como que sí, ella que debería ser la dueña de todos los universos. Entonces Sancho le dice como que pero ella no es muy agraciada, que digamos, tampoco es muy femenina y bla bla. Entonces Don Quijote lo que hace es escribir, se va a un lugar apartado, le escribe la carta, se la recita a Sancho, él dice como que wow, su carta está bien pepa. Entonces lo que hace Don Quijote ahora es quitarse toda la ropa, se para de manos y Sancho ve algo que no quería ver, obviamente, entonces se da la vuelta con Rocinante y se va con la idea de que efectivamente su amo se ha vuelto loco, está loco. Capítulo 26. Don Quijote sigue con sus locuras y Sancho sigue yendo en camino al Toboso, pasa por al lado de una venta de la que sale el cura y el barbero que habían hecho el escrutinio de los libros que se habían quemado en los primeros capítulos. Ellos reconocen el caballo a Rocinante y se acercan a Sancho Panza y le dicen que dónde está Quijote, y él les dice que Sancho responde que no les puede decir. Entonces el cura y el barbero le dicen como que lo mataste y le robaste sus cosas acaso, y ahí Sancho les responde con la verdad diciéndoles que él está en la montaña haciendo penitencia y que él le está llevando una carta a Dulcinea del Toboso. Y ahí el cura le pide que por favor le muestre la carta, así a ver. Entonces en lo que Sancho Panza se pone a buscar la carta, se da cuenta que no la tiene, y es que en realidad Don Quijote nunca le había dado el libro y Sancho Panza se había olvidado de pedírselo. Entonces en eso el cura idea un plan y le dice que él se va a disfrazar de doncella y que el barbero se disfraza lo mejor que pueda de escudero, y así cuando llegan donde Don Quijote, como que convenciéndolo, le van a llevar a algún lugar en el que puedan curar su locura. Capítulo 29. El plan del cura cambia porque en el camino se encontraron con una doncella de verdad que se llama Dorotea, que les va a ayudar. Entonces cuando ya ven a Don Quijote, Sancho le dice a Dorotea que él es el hombre en cuestión. Entonces ella se acerca, se pone de rodillas y le dice a Don Quijote que por favor le conceda un don, o si no ella no se va a levantar. Entonces Don Quijote le dice que por favor se levante, que él le va a escuchar, pero que no es necesario que esté hincada. Entonces ella le dice que no se va a parar hasta que le conceda su don y que la escuche y le habla. Entonces Don Quijote le dice como que amablemente sí te voy a conceder tu maldito favor, pero levántate. Entonces en esto llega Sancho Panza y le dice que por favor le conceda el don, que solo es matar a un gigante, ella es la princesa Micomicona y que ya pues que le ayude. Entonces Don Quijote le dice que sí le va a ayudar y todo eso. Entonces lo que trata de hacer Dorotea es besar las manos a Quijote, pero él no permite que ella haga eso. Lo que hace es levantarla y le da un abrazo cortésmente, y ella le comenta que este gigante ha usurpado su reino, que es un traidor y que tiene que ayudarle porque es un caballero y así, que ella es la princesa de Micomicón y todo eso. Entonces Don Quijote le dice que no importa quién sea, yo igual voy a hacer mis labores de caballero. Y capítulo 30. Don Quijote y Sancho Panza discuten porque Don Quijote no quiere casarse con Dorotea. En esto él recuerda que Sancho Panza debió haberle entregado la carta a Dulcinea y le pregunta que cómo, cuándo, qué estaba haciendo Dulcinea cuando él llegó a verla, que cómo respondió, qué dijo cuando leyó la carta y todo eso, ¿no? Entonces ahí Sancho Panza le dice que en realidad no se había llevado ninguna carta, y Don Quijote le dice que efectivamente él encontró encontró el librito 2 días después de que él se había ido. Entonces ahí Sancho Panza le comenta que él se había perdido la carta de memoria cuando se la había recitado, y que se la dictó a un sacristán que al escribirla dijo que nunca antes había escuchado algo tan bonito como aquellas palabras, y que él ya pues se lo entregó a Dulcinea cuando se le había acabado de escribir al sacristán. Y ahí Sancho Panza le dice como que todavía te acuerdas la carta todavía, y ahí Sancho Panza le dijo no, es que ya cuando se la entregué la borré de mi disco así al toque, lo único que me acuerdo es que terminaba en vuestro para siempre
caballero de la figura triste. Gracias por ver este video, dale un like si te gustó, comenta, suscríbete y hasta la próxima.